Este es el territorio más anímico, más relajado, más introspectivo de este Club 21, música compuesta, melodía compuesta por Miquel Sala. Estamos con esta sección capitaneada y presidida por el presidente de una compañía. Él fundó Ibercóndor hace 33 años, la fundó él y es el presidente de la compañía, naturalmente. Es una empresa importante de este país, empresa de transportes internacionales y aduanas, con oficinas en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Milán, Shanghái, transporte aéreo, marítimo, terrestre, aduanas. Un empresario importante de este país, pero con visiones muy humanistas de todo lo que pasa, de todo lo que acontece. Lluís Miquel Sala, bienvenido. Gracias, buenas noches, Luis. Buenas noches. David, gracias por tu presentación. Un placer. Antes de presentar el tema que quería hablar hoy, quisiera hacerle una pregunta a Luis. Es un hombre que está basado en la tecnología. Y el otro día, leyendo y mirando y observando determinados medios de comunicación, había un científico muy importante de NASA y otros organismos importantes que hablaba de un futuro tecnológico realmente estremecedor. Y era una persona seria, era un científico, no era un esotérico. Vosotros, vuestra empresa, ¿cómo observáis? Porque decía del año del 45, el 2045, que habría un cambio tan tremendo en todo. Hasta hablaba también de la muerte de la muerte. Tecnológicamente... ¿El final de la muerte? Sí. Uh-huh. Cómo matar la muerte, en definitiva. Hablaba de una tecnología que parecía extraterrestre a todo nivel, ¿no? Que hablaba de temas que dices, ¿cómo es viable, no? ¿Cómo tenéis vosotros vuestra empresa para un futuro? Porque veo que en Estados Unidos, países, están invirtiendo muchísimo en ciencia, en tecnología y temas de futuro. ¿Observáis esto para no ser una empresa española como la vuestra, que tendría que estar puntera? No hablamos ya de las ayudas del gobierno, de los técnicos o ingenieros que pueden estar, para estar al nivel, porque dentro de unos cuantos años, si esta gente nos van avanzando, obviamente nos vamos a quedar un tanto retrasados, porque al mismo tiempo también valoro, yo personalmente, todo lo antiguo. Lo antiguo nunca hay que perderlo porque es nuestra historia. Lo que hablabas en el interruptor antiguo me encanta, igual que yo soy un aficionado a la música y tengo aparatos muy antiguos, amplificadores, micros, que aquello es inigualable. Hay una tecnología nueva que funciona fantásticamente, muy bien, pero como aquello no. Entonces, mantener aquello que teníamos antiguamente o que tendremos e evolucionar sobre el nivel de la nueva tecnología. ¿Cómo lo enfocáis, Simón, empresa? Mira, la tecnología es muy importante y avanza muy rápido. Pero si la tecnología no es para ayudar a las personas, uh-huh, yo creo que no merece la pena. O sea, la tecnología al final tiene que estar al servicio de. Y si eso dejase de ser así, pues yo creo que como humanidad tendríamos un gran problema. Yo creo que nosotros siempre miramos que tecnología es lo mismo que ayudar a que una persona viva mejor o le facilitemos de alguna forma su vida, sus decisiones, lo que él quiera hacer. Y esto yo creo que es una referencia que no hay que perder nunca. Y diría que no hay que perderla, no a nuestro nivel, que estamos muy obligados, porque además nuestra tecnología se aplica cerca de las personas, sino incluso de aquellas otras tecnologías que se aplican lejos de las personas, pero que al final... seguro que si vamos siguiendo su cadena son para las personas. Y yo creo que eso ningún tecnólogo y ningún científico lo debería olvidar. Gracias por tu contestación. Y ahora entrando otra vez... Humanización, por tanto, humanización de la tecnología. Es fundamental, sí. Es fundamental lo que dice. Pues gracias. Y ahora quisiera hablar, obviamente, de las discrepancias y las ideas radicales por las diferentes formas de interpretar o entender la vida de las personas. Estamos comprobando actualmente a un nivel privado, a un nivel empresarial y no digamos político, la cantidad de discrepancias que están habiendo a todo nivel. ¿Por qué el ser humano somos incapaces de entender a los demás, de escuchar y pensar que tus ideas valen, pero las de los demás también? El día a día, como estábamos hablando hace un momento, va cambiando. Lo que hoy tiene una razón, mañana puede tener otra. Porque a veces somos inmovilistas en la razón
de alguien que dice me quedo aquí y ahí me quedo, estancado cuando no es viable. ¿Cómo opináis vosotros, pluralmente, tanto Luis como David, en este concepto de las grandes discrepancias que están habiendo actualmente? ¿Cómo se podría arreglar todo esto? ¿Cómo lo ves? Llegar a acuerdos, llegar a acuerdos, de... variando un poco el radicalismo de las personas. ¿Cómo lo ves, Luis? Yo quizá os haré una comparación. Nosotros cuando hemos salido a abrir mercados fuera, podíamos haber tenido la sensación de decir, nosotros vamos y vamos a enseñar cómo lo hacemos. Y vamos a trasladar el cómo lo hacemos allá donde vayamos, ¿no? Pero encontramos que no era la mejor manera. La mejor manera era decir, vamos allá y aprendemos. Y de hecho nosotros siempre que hemos abierto un mercado lo que primero hemos hecho es enviar un equipo de gente a estudiar aquel mercado. Y así dices que vas a estudiar, quiere decir que vas a aprender, quiere decir que vas a escuchar. Porque si no irías a enseñar. Entonces yo creo que ese matiz es el que te hace al final comprender y que te comprendan. Porque cuando tú les comprendes, también eres capaz de explicarte mejor para que te comprendan. Genial, genial. David, ¿tienes una opinión concreta al respecto? La verdad es que estaba escuchando a Luis y estoy 100% de acuerdo con él, pero mucho además. Sí. Repito, yo como comunicador soy un hombre de titulares y por tanto que me quedo con un titular de Luis muy importante y seguramente impregna toda su manera de dirigir, que es la humildad y esta capacidad de aprendizaje constante. Creo que este es su motor de éxito. Entonces realmente si solo defendemos nuestra verdad, cada uno solo defiende su pequeña verdad, nunca vamos a avanzar y no vamos a mejorar demasiado. Si nos enrocamos en nuestra verdad, en nuestra pequeña verdad. En cambio, esta actitud de aprender, de humildad, esta actitud de escuchar es fundamental. Aquí en la radio hablamos mucho, pero yo creo que una capacidad importante del comunicador es escuchar. Y a partir de escuchar muy realmente e intensamente, luego hablar. Pero primero escuchar, ¿no? Por tanto, creo que es muy importante no quedarse en la verdad de cada uno, porque nos hace muy pequeños. La verdad de cada uno no te hace avanzar. Y por tanto, cada vez te conviertes en alguien más pequeño. Si quieres crecer, si quieres tener más éxito, si quieres avanzar, escucha el doble o el triple y entonces crecerás y tendrás más éxito, seguro. Sí, por cierto, tengo una notita pequeñita. Dice que había un sabio que dejó algunas palabras a los que vendrían mucho después de él. Antes de marchar, quiero decir una vez más que todos han de buscar su propia luz y su propio abrigo. La luz de cada ser humano puede ser solamente suya, pero estar abierto a cada momento y a cada realidad en el camino para encontrar la luz de todos. Fíjate, hablas de luz y estás con Simón, ¿eh? O sea, es perfecto, ¿eh? Ahora mismo. Es ideal, esto es ideal hoy, ¿eh? Sí. La luz interna y la luz externa, ¿no? Es escuchar, como dice él, entender a los demás, no ser radical en las ideas, abierto y que el mundo es cambiante. Esto para mí es el principal motivo que ojalá los políticos actuales aprendieran a hacer esto, a llegar a acuerdos y no ser radicales en sus ideas. Estaríamos mucho mejor y a ver qué es lo que pasa porque le estamos pagando la situación de ellos el resto de los humanos que nos gusta. No sé, esto es mi planteamiento de hoy, podríamos extendernos muchísimo. Es muy interesante, es muy interesante. Yo le quería preguntar a Luis, esto de llegar a acuerdos, ¿no? ¿Cómo se hace? Escuchando más, evidentemente. ¿Qué más? ¿Qué ingredientes pondrías tú de llegar a acuerdos, de ponernos de acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que otro factor importante es saber discernir entre lo fundamental y lo accesorio. Entonces, uno tiene que ser, concentrarse más en que llegar al acuerdo en lo fundamental y saber prescindir de o renunciar a lo más accesorio. Y en lo fundamental, a veces te encuentras con que no hay tantas discrepancias como parece. Claro. Entonces nosotros que también viajamos a países fuera y dices, bueno, es que son distintos, sí, son distintos, pero en lo fundamental son personas. Claro. Y al final te das cuenta que en el mundo no somos tan distintos en los valores fundamentales. No, en los valores fundamentales no, pero sí en el egoísmo. Sí. ¿No? Y los intereses económicos. Sí. Esto es lo que nos lleva, obviamente, al ego, al verdadero conflicto. Las ideas son iguales, pero cuando defiendes un egoísmo directo es lo que nos lleva al conflicto. Esto es cómo llegar a este entendimiento. Hay una frase que dicen los rotarios, por cierto, yo lo soy. Rotary Club. Sí, es dar de sí antes de pensar en sí. Y esto es importante. Interesante, sí. Dar de sí antes de pensar en sí. Esto es una frase rotaria que tenemos, evidentemente. Es inspiradora. Es inspiradora. Si no das
hacia los demás, no percibirás. Muy importante. Eso es así, ¿no? Muy Entonces importante. es la base humana de que a veces el egoísmo nos lleva evidentemente a la propia decadencia del ser humano, ¿no? Dar, mi madre decía, manos que no dais, ¿qué esperáis? Si damos, somos generosos, recibiremos seguro. Esto es lo que yo creo en todo Es el una concepto ley humano. universal, seguramente. Sí. A veces nos olvidamos de la satisfacción del dar, ¿eh? Que Sí, efectivamente se sí, olvida y sí. da grandes satisfacciones. Sí. Dar. Es cierto, es cierto. Es más feliz el que regala que el que recibe a veces. Eso es cierto. Mm. Obsequiar tienes una felicidad tremenda. En cambio, cuando te dan, la tienes, por supuesto, pero cuando das... Y si esto fuéramos capaces, todos, de poder generosamente dar, sería un mundo más perfecto, que es lo que tenemos que ir buscando. Nos dan las 10, como decía aquel, nos dan las 10. No, es broma, pero se ha acabado el tiempo de esta Gracias, sección. gracias. Un placer grande, presidente de Ibercóndor, empresario con alma, empresario con sentimientos, que nos hace siempre pensar muchas cosas y ir más allá de nuestro propio ego, y con este punto de humildad fundamental. Gracias, Lluís Miquel Sala, un placer. Gracias por todo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.